Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este inicio del año 2021 y un nuevo encuentro, y en este caso va a ser el primero. Felicitaros el año a todos los que estáis y que no hemos podido intercambiar opinión antes. Y me ha correspondido a mí el honor de volver a retomar el tema de los encuentros y hacerlo con un tema que entendemos que nos afecta a todos, que es el tema de la ciberseguridad y la protección de datos. Son problemas reales que tenemos todos los laboralistas y todas las personas, y qué mejor contenido para iniciar este primer encuentro del año 2021 y sobre todo para retomar una actividad donde lo que pretendemos, como sabéis, es prepararnos para la complejidad de la gestión en estos años un poco complicados y hacerlo con temas que, Ahora no puedo. aunque no tengan contenido jurídico directo, típico, pues son tan importantes cada día o más. En este caso tenemos la satisfacción de tener el tema de la ciberseguridad y la protección de datos, pero hacerlo con un enfoque realmente práctico, con tres profesionales, con tres orientaciones diferentes, pero que nos van a servir para completar una visión concreta. ¿Qué ocurre en el mercado de ciberseguridad? ¿Cuáles son las principales ciberamenazas? Y sobre todo, cómo mitigar esos riesgos, esas brechas de seguridad en los despachos de abogados desde el punto de vista del compliance y de la protección de datos. Y como bien se ha puesto en la entradilla del programa, la gran olvidada en el tema del asesoramiento laboral, que a veces son la protección de datos personales. Tenemos tres profesionales, sobre todo con experiencia, y los voy a presentar todos seguidos para que posteriormente ellos se vayan dando entrada. La duración va a ser hasta las 7 de la tarde. Las preguntas pueden ir formulando en el chat, las hacemos todas al final y si no diera tiempo, pues tendremos ocasión de contestarla después. Sí que en este caso los ponentes son muy activos todos ellos en redes sociales, LinkedIn sobre todo, y aparte de que en sus presentaciones vais a poder ver, sí que después con posterioridad os vamos a remitir los enlaces de todos ellos. El primer tema que vamos a abordar será el de ciberseguridad. Va a estar presentado por Eduardo Brenes Garbi. Y qué decir, pues, de un profesional que lleva más de 20 años dedicado a los temas de divulgación de ciberseguridad, a desarrollar las capacidades de ciberresiliencia, y él se va a encargar del primer bloque. Ahora mismo está en la multinacional del SonicWall, pero ha tenido una trayectoria que pues, es dilatada, siempre relacionadas con temas de la ciberseguridad. La segunda entrada va a corresponder a Paula Gutiérrez y va a estar dirigida al tema de compliance y a la protección de datos. Y Paula Gutiérrez Arboleda pues, es una consultora independiente en las áreas de ciberseguridad y protección de datos personal. Es delegada de la protección de datos de la Asociación Española de Protección de Datos, y toda su singladura ha estado relacionada tanto alrededor del derecho tecnológico. La tercera entrada va a correr a cargo de Antonio Ramírez Aranda, que es el socio fundador de ByLife, que tiene lo mismo una trayectoria dilatada como auditor en el tema sociolaborales, y de su empresa ByFile, pues decir que es una empresa especializada en el servicio de destrucción confidencial y de temas de certificación de documentos en el ámbito laboral. Todos ellos van a hacer un enfoque dirigido a los laboralistas, y es un esfuerzo que agradecemos, que muchas veces el concepto de laboralista queda un poco excluido de cuestiones propias y dirigidas a los temas que nos importan.
y simplemente voy a dar entrada, espero que todos tomemos nota de estas amenazas y que nos pongan sobre la pista para poder solucionar si nos surge algún tema relacionado con ellos. Y voy a dar la entrada ya sin más preámbulos a Eduardo Brenes, Garbi. Muy bien, Así que pues cuando quieras, Eduardo. fenomenal. Pues muchísimas gracias por la introducción, José Ramón. También agradecer a Asnala la oportunidad de participar en esta sesión. Y voy a presentar, creo que ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí. Fenomenal. Pues nada, os cuento, como decía José Ramón, yo soy Eduardo Brenes, trabajo para la compañía SonyWall, que es un fabricante de ciberseguridad. Y bueno, pues aquí tenéis mi dirección de correo electrónico para que lo estéis. Como decía José Ramón, soy bastante activo en redes sociales, en LinkedIn. Aquí tenéis también mi perfil de LinkedIn. Esta presentación luego os la compartirá Asnala, ¿vale? Para que la tengáis a vuestra disposición, ¿no? Y bueno, básicamente lo que queríamos compartir con vosotros en estos próximos 30 minutos es esta agenda que veis aquí. En primer lugar, puedo hacer una pequeña introducción para que ubiquéis quién es SonyWall como fabricante, cuáles consideramos que son los retos de los despachos laboralistas en cuanto a temas de ciberseguridad, qué vemos que ocurre a día de hoy en el mercado de la ciberseguridad, sobre todo en el contexto de pandemia actual, cómo vemos que ha cambiado el panorama en el último año 2020 y cómo vemos este año 2021. ¿Cuál es nuestra propuesta y cómo creemos que podemos ayudar? Y cuáles consideramos que son las principales ciberamenazas que vamos a ver durante este año 2021, ¿no? Y bueno, pues al final también os hemos dejado algunas slides con algunos recursos útiles que esperamos que resulten de utilidad, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que nos ubiquéis, SonyWall es un fabricante que tiene 30 años de historia, este año cumplimos el año número 30. Somos el primer proveedor de firewalls a nivel mundial. Luego contaré un poco más en detalle lo que es un firewall, ¿no? Pero básicamente pues, es un dispositivo hardware que permite dejar a los chicos malos fuera y permitir que los chicos buenos estén dentro, ¿no? El permitir los accesos que son legítimos y bloquear aquellos accesos que no son permitidos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido nuestro core business tradicional, ¿no? Los firewalls, estos dispositivos, y hemos vendido más de 3 millones a nivel mundial. De esos 3 millones, más de 1 millón de firewalls siguen vivos y están alimentando una red global de respuesta ante amenazas que tenemos que actúan como sondas, ¿no? Cada día ese millón de firewalls, esas sondas, recogen más de 200.000 muestras de malware al día, analizan más de 200.000 eventos de ciberseguridad y con esa información pues, se actualizan esos firewalls con las nuevas firmas, nuevas remediaciones para el malware que surge cada día, ¿no? Porque todos los días pues, surge un malware nuevo, ¿no? Bueno, tenemos clientes en todos los sectores de actividad, independientemente de dónde ejercen su actividad. A modo de ejemplo, os cuento que, por ejemplo, se nos da muy bien los entornos de colegios, centros de estudio, universidades, porque desgraciadamente, con todos los casos que hay a día de hoy de ciberacoso, ciberbullying, sexting, grooming. Grooming es suplantación de identidad de un adulto por un niño, un adulto que se hace pasar por un niño para contactar con otros niños, ¿no? Y por culpa, invigilando, la culpa para el que vigila, el profesor, en última instancia, el jefe de estudios del centro, es responsable de lo que está pasando dentro del aula. Entonces, por temas de control parental, de ver a qué aplicaciones se están conectando los niños, qué aplicaciones hay corriendo por dentro del aula, que no sean de tipo gaming o sexo, etcétera, pues es un entorno que ya os digo que se nos da muy bien, porque al final esto incluso los colegios lo ofrecen como una garantía de solvencia hacia sus clientes, que son los padres, ¿no? En plan, tranquilos, señores padres, sus hijos van a estar protegidos en nuestro colegio, ¿no? Y esto es como ciberseguridad como fuente de ventaja competitiva, porque al final el tener un entorno ciberseguro dentro de un despacho, pues como ahora veréis, es una fuente de ventaja competitiva, ¿no? Bueno, también se nos da muy bien los entornos de retail, entornos distribuidos, los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones. Ahí tenemos muchas referencias, pues como las cadenas de ropa Benetton o Punto Roma, la cadena de joyerías 950, Acciona, etc., ¿no? Y bueno, en cuanto a despachos de abogados, laboralistas, etcétera, aquí veis también cómo tenemos muchas referencias y casos de éxito en ese entorno. Pues aquí veis algunos ejemplos como Lefebvre o Langreo 4 o Despacho You. Al final, ya os digo que todos los clientes, independientemente de dónde ejercen su actividad, tienen necesidades o requerimientos vinculados a ciberseguridad, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco cuáles son los retos que vemos a nivel de despachos de abogados laboralistas. En cuanto a nivel interno, destacaríamos en un principio estos tres, ¿no? A nivel de prevención, ¿no? Pues todas las iniciativas para
lo que denominamos reducir la superficie de exposición, ¿no? Coger una exposición de riesgo así, transformarla así, luego una así, intentando complementar o completar la infraestructura de ciberseguridad que tenga el despacho. O sea, al final de lo que se trata esto es de mitigar al máximo los riesgos posibles, ¿no? Al final es mucho más seguro tener una casa con la puerta y las ventanas razonablemente seguras que tener una puerta blindada, acorazada a todo trapo y las ventanas con unas mosquiteras. O sea, al final de lo que se trata es de ir reduciendo esa exposición al riesgo corporativo, ¿no? En segundo lugar, formación, todo lo que es concienciación y evangelización en materia de ciberseguridad de los empleados, ¿no? Porque luego veremos que esto también es muy importante, porque al final nosotros podemos tener todas las medidas de ciberseguridad que si tenemos un usuario que no tiene esto en cuenta, pues es un desastre, luego lo veremos. Y luego también lo que es la capacidad, como comentaba José Ramón, de desarrollar capacidades de ciberresiliencia, ¿no? La resiliencia en la vida es cómo nos recuperamos ante un problema en la vida. Pues en ciberseguridad es igual, la ciberresiliencia es cómo nos recuperamos ante un ataque en nuestra compañía, ¿no? Pues toda la investigación interna que hay que hacer, la denuncia, cómo hacerla, las evidencias jurídicas, el proceso judicial que se puede producir, la comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a Fiscalía, a la Agencia de Protección de Datos, luego veremos con Paula, etc., ¿no? Y luego, en cuanto a nivel externo, ¿no? El mantener una relación pues segura también con proveedores, con clientes, el incorporar cláusulas de confidencialidad en los contratos, etcétera, ¿no? Un poco lo que veis vosotros en vuestros despachos, ¿no? Y al final, esto se basa en la metodología BCD, ¿no? En actualización, bastionado, concienciación, defensa activa y extender la seguridad a todos los dispositivos, ¿no? Al final, pues luego lo veremos también, tener actualizados todos las aplicaciones, sistemas operativos a la última versión, bastionar todos los sistemas de una forma adecuada, concienciar a todos los usuarios, defender activamente siendo proactivos, ¿no? Teniendo copias de seguridad, dispositivos de firewalls, de antivirus en los endpoints de los usuarios, en los portátiles y PCs de los usuarios, etcétera, ¿no? Y luego pues extender toda esa seguridad a toda la que es la infraestructura tecnológica del despacho, ¿no? Entonces, ¿qué vemos que ocurre en el mercado de la ciberseguridad? Nosotros, en el año 2020 hemos visto que, desgraciadamente, el número de teletrabajadores se ha triplicado en un solo año, ¿no? Se ha multiplicado por 3, cuando, como veis, veníamos de una tendencia de crecimiento mucho más gradual. Y los analistas dicen que esta tendencia alcista, ¿no? Este aumento exponencial va a permanecer en la época post-pandemia, ¿no? Y además, desgraciadamente, en el año 2020 España se ha convertido en el país europeo con mayor número de contraseñas, ¿no? Desgraciadamente, las credenciales de los usuarios, ¿no? Su usuario y su contraseña, se han convertido en la nueva joya de la corona y los ciberatacantes intercambian este tipo de credenciales a un precio medio de unos $15 por credencial y, desgraciadamente, su comercialización se ha aumentado un 300% desde 2018, ¿no? Esto luego veremos un poco más en detalle, pero es un verdadero problema porque al final en la Deep Web, una compañía que, por ejemplo, quiere lanzar un ataque dirigido contra Iberdrola, pues te permite que, es un ciberatacante pueda ponerse en contacto con una plataforma y decir, oye, yo quiero atacar a Iberdrola. Y hay alguna credencial aquí de algún usuario y esa credencial, pues si está comprometida, pues ya tienes una puerta de entrada que luego puedes hacer un movimiento lateral dentro de la compañía. Pongo un ejemplo de una compañía muy grande, pero como luego veremos, esto también va a afectar a compañías más pequeñas, ¿no? Esto ha sido porque también hemos pasado un 5% de gente que teletrabajaba a un 100% prácticamente de un día para otro en marzo de 2020, ¿no? Y en estos meses hemos visto avances en transformación digital, digitalización, etcétera, nunca antes vistos, ¿no? Vemos como el perímetro ya se ha disuelto. O sea, antes teníamos un perímetro, un castillo, ¿no? En nuestra oficina con una muralla y ese perímetro ya se ha disuelto porque cada vez hay más dispositivos que se están conectando a recursos a la nube, etcétera. Dispositivos personales no corporativos, etcétera, ¿no? Y los responsables de informática o los responsables de negocio ahora tienen nuevas preocupaciones. Por ejemplo, antes a un responsable de informática no le preocupaba si tenía un usuario que tenía un ordenador portátil con un Windows 7 sin parchear en casa, pero ahora ese usuario se está conectando con ese portátil con Windows 7 sin parchear a los recursos del despacho y eso sí que puede ser un problema porque a lo mejor puede actuar como una tuneladora de malware, ¿no? Ese usuario se está bajando un malware en casa y lo está tunelizando hacia el despacho. Desgraciadamente, yo creo que todos en nuestra vida vamos a tener una fase pre-COVID y una fase post-COVID y esto ha sido un punto de inflexión para todos, ¿no?
Yo considero que las oficinas van a ser más puntos de reunión, el teletrabajo ha venido para quedarse, teletrabajaremos mucho más, nos reuniremos mucho más virtualmente, tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada aumentarán. Y también hemos visto cómo se dio mucha más prioridad al acceso y se descuidó mucho la ciberseguridad, ¿no? Muchos usuarios siguieron, por ejemplo, una mala práctica de ciberseguridad, que es publicar escritorios remotos. Esta es una muy mala práctica de ciberseguridad y es cuestión de tiempo que te ataquen, ¿no? Entonces, nosotros consideramos además que estamos en un mundo hiperconectado en el cual tendencias como las redes sociales, virtualización, cloud computing, Internet of Things ofrecen muchas posibilidades para el negocio. Pero claro, el negocio no puede esperar por ciberseguridad. Y desgraciadamente en este mundo hiperconectado en el que estamos, también los chicos malos están mucho más conectados, ¿no? Hemos pasado del concepto romántico del hacker que accedía a un sistema de información por el reto que suponía a auténticas redes de cibercrimen. Como sabéis, el cibercrimen se ha convertido en la primera industria criminal organizada, por delante ya de las armas y de las drogas. De hecho, se estima que el volumen de negocio que maneja el cibercrimen a nivel mundial sería superior al $1.000.000.000. Para que nos hagamos una idea, el Producto Interior Bruto de España es algo superior al €1.000.000.000. Es decir, es como si todos aquí en España nos dedicáramos a esto del cibercrimen y nos dedicásemos a atacar al resto del mundo, ¿no? Y viviéramos de eso, eso fuera nuestro Producto Interior Bruto. No sé si habéis oído hablar, por ejemplo, de Hackerville. Hackerville es una localidad que hay en Rumanía en la que jóvenes entre 20 y 30 años se pasean en coches de alta gama con relojes joya cuando no tienen ninguna actividad económica reconocida, es porque se dedican a esto del cibercrimen. Y además la esperanza es muy mala estrategia, y más en ciberseguridad. Esperar a que no te van a atacar a ti porque eres un despacho pequeño o desconocido no es muy buena estrategia, porque cada vez más los ciberatacantes lo que hacen es utilizar algoritmos más complejos e indiscriminados para comprometer la seguridad de una compañía pequeña o de un despacho, pero porque lo han pillado, o sea, porque han hecho un rastreo de IPs y ha caído, no es porque vayan directamente a por ti, ¿no? Y de hecho, pues hay estudios que concluyen, como veis, que el 70% de los ciberataques en España se dirigen a las pymes y según datos de Tecteco, como veis aquí, el coste medio que supone un ciberataque para una compañía pequeña y mediana es de unos 75.000 euros. El 60% de estas empresas no son capaces de superar ese ciberataque, no son ciberresilientes. Y claro, esto desgraciadamente un ciberataque para una compañía en el contexto de pandemia actual, pues ya puede ser la puntilla final para que el negocio pues quiebre definitivamente, ¿no? Además, como veis, esto es como una carta de menú. En la Deep Web, este tipo de herramientas se comparten, se venden abiertamente, ¿no? Aquí veis cuál es el coste de lanzar un ataque de phishing, de denegación de servicio, de malware. Y este tipo de herramientas se comparten, como os digo, cada vez tienes que tener menos conocimientos técnicos para lanzar ataques más sofisticados, ¿no? Hay tutoriales para aprender a utilizar este tipo de herramientas. Y también el contexto de pandemia actual ha hecho que muchos delincuentes comunes se hayan pasado a ciberdelincuentes, porque es mucho más rentable, es mucho más difícil que te pillen, etcétera, ¿no? Entonces, también quería enseñaros rápidamente qué es lo que vimos que pasó en marzo de 2020 y en estas 3 oleadas que vivimos de pandemia en cuanto a los accesos remotos, ¿no? Antes de marzo de 2020 estábamos todos trabajando en una oficina por detrás de un firewall, de este dispositivo que os comentaba que permite los accesos legítimos y bloquea los accesos no permitidos, ¿no? Y bueno, pues accedíamos también a recursos que estaban en la nube, ¿no? Pues a nuestro correo Office 365 o Google Mail o a servicios de disco en la nube tipo Dropbox, Box, OneDrive. Pero bueno, vino la primera ola desgraciadamente de marzo de 2020 y todos los trabajadores, sin excepción, tuvimos que irnos a nuestras casas, ¿no? Entonces, ahí lo que tratamos de hacer es ayudar a nuestros clientes a que esos usuarios que ahora estaban en casa y que ya no estaban detrás de ese firewall, de ese dispositivo que protegía los recursos de la compañía, pues pudieran acceder a los recursos de la red utilizando ese firewall, ¿no? Como terminador para poder acceder a los recursos, ¿no? Entonces, les instalamos unos clientes para unas piezas de software de agente en sus portátiles o PCs para que pudieran acceder a los recursos de la red utilizando ese firewall y un antivirus de próxima generación para proteger esos equipos, ¿no? Y además, pues una solución que también tenemos para proteger esos accesos a la nube, ¿no? Que es esta que veis aquí de Cloud Application Security. Pero ¿qué pasa? Que vino la segunda ola en octubre. Entonces vimos que esto desgraciadamente se iba a alargar en el tiempo, que no iba a ser solamente estos primeros meses iniciales. Entonces lo que hicimos también es ayudar a nuestros clientes con unos appliances que tenemos específicos para funcionalidad de acceso remoto seguro, que permiten además una mayor granularidad en cuanto a identificar el usuario que está conectando a la red, verificar la integridad del equipo desde el que se conecta ese usuario. No es igual a que te conectes con tu ordenador plataformado por tu despacho, que tiene un nivel de seguridad, ¿no? Tu ordenador portátil que te han dado en el despacho, a que te conectes con la tablet de tu hijo, que puede tener un nivel de seguridad pues muy inferior, ¿no?
Entonces, en base a ese dispositivo es el que se te conectas, pues te dan acceso a unos recursos del despacho u a otros, ¿no? Y bueno, desgraciadamente ahora estamos en tercera ola, vemos que esta es una tendencia de teletrabajo que viene para quedarse. En mi opinión, yo creo que las oficinas y los despachos van a ser más puntos de reunión, ¿no? Yo creo que iremos 1 o 2 veces a la semana, el resto del tiempo a lo mejor teletrabajaremos más, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las 3 soluciones con las que hemos podido ayudar. Y bueno, pues aquí veis el ejemplo de infección típico que vemos en una compañía, en un despacho, por ejemplo, laboralista, ¿no? Este tipo de casos se produce mucho ahora, hay muchos abogados, laboralistas, gente de recursos humanos que está accediendo a recursos pues desde casa, ¿no? Con su portátil personal. Entonces, bueno, pues se conecta a Internet, se baja un troyano que genera un malware, ¿no? Un virus, por ejemplo, y como se está conectando a recursos del despacho laboralista, pues tuneliza ese malware al despacho, ¿no? Entonces, aquí pues, lo mínimo que deberíamos tener es un firewall de próxima generación en el despacho para proteger ese perímetro. Y bueno, pues una solución, o sea, una pequeña pieza de software, un cliente que va en el PC del usuario para poderse conectar con el despacho, para que levantar esa VPN, esa Virtual Private Network, esa red privada virtual, ¿no? Que nos podemos conectar a ese recurso, a los recursos del despacho y acceder a nuestra información. Y un anti-malware de próxima generación que podamos tener en el dispositivo, en el portátil, para proteger ese portátil, ¿no? Por ejemplo, para que no puedas meter USBs o para que puedas meter determinados USBs para no comprometer la seguridad, que te encuentres un USB, por ejemplo, y que lo pinches y que haya un malware dentro y que infecte ese equipo, ¿no? Y que además ese malware se tunelice hacia el despacho, ¿no? Este es el típico ejemplo. Entonces, como decía, pues un firewall, como veis, este dibujo lo refleja bastante bien, permite que los chicos buenos estén dentro y los chicos malos estén al otro lado del muro de fuego, ¿no? Firewall del muro de fuego. Y bueno, pues básicamente lo que hace, como decía, es permitir que los accesos legítimos, la gente que pueda acceder, que entre, y bloquear los accesos que no están permitidos, ¿no? Entonces, la importancia también de tener un anti-malware de próxima generación en un equipo es muy importante porque aquí veis, este vídeo refleja pues, un antivirus tradicional basado en firmas, ¿no? O un antivirus gratuito que muchas veces decimos, no, pues si yo tengo un antivirus aquí gratuito, ¿no? Pues un antivirus gratuito respecto al malware que se hace hoy, pues actúa como este señor, que te miraste un poquito por encima y te deja pasar, ¿no? O sea, al final, los antivirus tradicionales basados en firma pues no están preparados para el tipo de malware de las amenazas de día cero, que se denominan, o las amenazas persistentes y avanzadas que hay a día de hoy. Porque los ciberatacantes lo que hacen ahora es como cócteles de malware. Lo que hacen es combinar distintas amenazas para saltarse las protecciones basadas en firmas que tienen los antivirus tradicionales, ¿no? Otra fuente de protección que hay que proteger es el correo electrónico. Como veis, el correo electrónico sigue siendo el principal vector de amenaza. De hecho, el 32% de las amenazas entran a través de phishing y el 94% del malware se entrega por email. Entonces, es muy importante también disponer de herramientas que protejan el correo electrónico, ¿no? De gobierno de correo electrónico, de anti-spam, para evitar que una amenaza también se pueda tunelizar a través del correo electrónico, ¿no? Entonces, para mí, lo mínimo que deberíamos tener en un despacho es al menos un firewall para tener una protección de ese perímetro del despacho, una solución de anti-malware de próxima generación en los puestos de los abogados, laboralistas, gente de recursos humanos, ¿no? De todo el mundo, pues que en el portátil tenga ese anti-malware, y una solución de protección de correo electrónico, ¿no? Esas 3. Y bueno, pues aquí veis un poco que además de eso, nosotros también protegemos los accesos, ¿no? Tanto cableados, tenemos nuestros propios switches para proteger también la parte de acceso a través de cable, ¿no? Y también a través de wireless, ¿no? Tenemos nuestros propios puntos de acceso wireless. Y bueno, y esta solución que comentaba para también protección de entornos en la nube, ¿no? Tipo OneDrive, Dropbox, Box, etc. Entonces, ¿cuáles consideramos que son las principales ciberamenazas? Muchas veces seguimos yendo a clientes y preguntamos si están inspeccionando el tráfico HTTPS. Y muchas veces no nos saben responder. Cuando a día de hoy todas las páginas web, si os fijáis, cuando accedéis a cualquier navegador, Google Chrome, por ejemplo,
Si os fijáis, arriba a la izquierda hay un candadito, ¿no? Eso es que es HTTP seguro. Eso significa que esa conexión desde mi portátil hasta el servidor web que me está sirviendo esa información está cifrada, está encriptada, con un protocolo que se llama SSL, Secure Socket Layer. Este es un protocolo que garantiza las comunicaciones seguras entre Internet. En este caso, entre mi portátil y ese servidor web que me está facilitando esta información, esa información va cifrada. Si os fijáis, casi todo es HTTPS, ya casi no se ve HTTP sin la S y sin el candadito. Esto es porque hay iniciativas como HTTPS Everywhere de Google que penaliza aquellas páginas que son solamente HTTP. Entonces, si os fijáis, todo es HTTPS, Google, Salesforce, LinkedIn, YouTube, todo es HTTPS, ¿no? De hecho, se estima que el 72% del tráfico a nivel mundial en 2020 era HTTPS y solamente el 28% restante era un 28, era HTTP normal. Y esta es una tendencia que cada vez va a más. O sea, cada vez más el tráfico va a ser más HTTPS y menos HTTP. Entonces, si no tengo algo que esté analizando y desencriptando ese tráfico, un ciberatacante va a tener un 100% de efectividad de tunelizar una amenaza a mi despacho a través de un canal cifrado. Y os pongo un ejemplo. Imaginad que yo con un poquito de ingeniería social averiguo la dirección de correo electrónico personal de un empleado del despacho, ¿no? Un abogado, un laboralista, una persona de recursos humanos, lo que sea, ¿no? Y para esto simplemente me puedo meter en LinkedIn con un poquito de ingeniería social y porque la gente suele poner en LinkedIn, suele poner su dirección de correo electrónico personal, su Gmail o su Yahoo. Gmail y Yahoo son HTTPS. Entonces, yo con otro poquito de ingeniería social, una vez que ya tengo la dirección de correo electrónico personal de ese abogado, por ejemplo, me meto en su Instagram o en su Facebook y veo algo que realmente le guste, ¿no? Por ejemplo, los coches, ¿no? Y veo que se relaciona mucho con un amigo suyo. Entonces, yo suplanto la identidad de ese amigo y le mando un correo con un PDF adjunto que sea un catálogo de Tesla, de coches, que sé que le va a encantar a esta persona. Y que además viene de un amigo que es confiable. Pues este es el típico ejemplo de una amenaza que yo he sido capaz de tunelizar a través de ese canal cifrado, ese Gmail o ese Yahoo de ese usuario. Si esa persona abre este PDF que está comprometido por un malware, en este caso un ransomware, pues lo abre dentro del despacho, ya voy a comprometer la seguridad del despacho, ¿no? Bueno, sabéis que ransomware viene de ransom rescate, ware software. Es un software que encripta tu información, te cifra todos tus datos de tu portátil, de tus servidores, de tus sistemas y te pide una cantidad de dinero, un rescate en bitcoins o en otras criptodivisas, ¿no? Ransomware es una de las amenazas más extendidas en Internet y el malware más rentable de la historia. Aquí veis las distintas variedades de ransomware. Ransomware se hizo bastante popular en 2017, que empezó a aparecer mucho en medios de comunicación, en telediarios y tal. El 12 de mayo de 2017 tuvimos WannaCry, que afectó a compañías como Telefónica, BBVA, fue bastante mediático, tuvo muchos impactos en prensa, pero bueno, luego el 27 de junio tuvimos Petya, el 24 de octubre de 2017 tuvimos Bad Rabbit, distintas variedades de ransomware que lo que hacían es esto, ¿no? Encriptar, cifrar tu información, o sea, tu información sigue estando en tu portátil, pero te han metido una codificación que te impide acceder a los datos, ¿no? Te los han bloqueado, te los han secuestrado, ¿no? Y por eso es de ransom rescate, ¿no? Entonces, nosotros que penséis que también que si habéis oído hablar de ransomware, pues que podemos ayudar. Aquí veis un poco la estrategia que nosotros definimos en cuanto a ransomware, ¿no? En primer lugar, siempre recomendamos no pagar. ¿Por qué? Porque seguimos fomentando una actividad delictiva y además que tú pagues a un ciberatacante para que te devuelva la información no te garantiza que vayas a recuperar esa información. ¿Por qué? Porque muchas veces estos ciberatacantes lo que hacen es que suben estas claves de encriptación que te tienen que devolver a ti para que puedas descifrar los datos. Ese tipo de claves las suben a servicios de disco en la nube tipo Dropbox, Box, OneDrive. Cuando este tipo de compañías se dan cuenta de que se están utilizando esos servicios de disco en la nube para guardar esas claves de encriptación de esos ciberatacantes, borran esas cuentas. Entonces, aunque el ciberatacante te quiera devolver la información, no puede hacerlo. De hecho, se estima que solamente el 50% de las personas que ceden a la extorsión y pagan acaban recuperando realmente la información. Por lo cual, recomendamos lo primero, no pagar.
y, por supuesto, ponerlo en conocimiento de la policía, ¿no? En segundo lugar, hacemos también mucho hincapié en el tema de concienciación y evangelización en materia de ciberseguridad que hablábamos antes, que es muy importante, porque nosotros podemos tener todas las medidas de ciberseguridad que si tenemos al usuario que tiene incontinencia cliquera, ¿no?, que pincha clic en todo y te abre el típico mail que él cree que es una factura de Endesa cuando es cliente de Iberdrola, o el típico mail de aquí está su paquete de correos cuando no está esperando ningún paquete, pues lo demás no vale para nada, ¿no? Entonces, en la ciberseguridad comienza en el teclado del usuario y es muy importante concienciar a los usuarios en materia de ciberseguridad, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es bastante conocida en el mundo de ciberseguridad, es Nicolás Toscas, que fue ministro del Interior griego, en el que, como veis, al lado en el monitor tenía un post-it con su contraseña, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, que era muy difícil, y se la tuvo que apuntar en el post-it. Entonces, en el sentido de que un ministro del Interior no tiene conciencia de esto, pues tenemos que transmitir todavía y evangelizar mucho a los usuarios de la importancia de la ciberseguridad, ¿no? También hacemos mucho hincapié en tener todas las aplicaciones, sistemas operativos, como decía, actualizados y a la última versión, porque los ciberatacantes también aprovechan mucho la ventana de tiempo desde que se detecta una vulnerabilidad hasta que se saca una firma o una remediación, esa ventana de tiempo, para lanzar los ataques. Entonces, es muy importante tener todo actualizado y a la última versión. También hacemos mucho hincapié en el tema de las copias de seguridad, del backup. Pero aquí lo importante de hacer una copia de seguridad no es la propia copia de seguridad, sino la restauración de los datos. Y hemos visto muchos clientes que han recuperado de un backup, de una copia de seguridad que ya estaba infectada con anterioridad y han vuelto a propagar el malware. De ahí la importancia de identificar quién ha sido el paciente cero que se ha infectado dentro de la organización y limpiar todo el rastro que ha dejado ese malware dentro de la organización, ¿no?, dentro del despacho. Y por último, nosotros confiamos en un modelo de seguridad basado en capas, de manera que cada capa opere en una fase distinta del ataque y que todas las capas tengan que ser trasvasadas para que el ataque sea satisfactorio. Nosotros vamos aplicando distintas capas de manera que vamos mitigando esa superficie de exposición, ¿no?, esa exposición al riesgo corporativo. Y bueno, por último, simplemente comentaros que hemos dejado aquí también un decálogo de buenas prácticas. Un poco en la línea que comentábamos, pues utilizar contraseñas seguras, que combinen letras en mayúsculas, en minúsculas, números y caracteres especiales. Como decía, pues mantener todas las aplicaciones actualizadas y al día, ¿no? Disponer de un anti-malware de próxima generación que esté actualizado. Entrar en el sistema con los mínimos privilegios. No dejar sesiones abiertas, ¿no? Esto es muy típico en ordenadores que se comparten, el que accedas a una aplicación, a una determinada red social, etcétera, y que te dejas la sesión abiertas, pues siempre tener la precaución de cerrar esa sesión, comunicar a algún responsable de cualquier actividad sospechosa, como decíamos, no hacer clic directamente en los HTTPS que nos vienen en un enlace en un correo electrónico, por ejemplo, sino copiar eso directamente en el navegador para asegurarnos que es un HTTPS seguro. No utilizar USBs que nos podamos encontrar o que nos hayan compartido sin asegurarnos que realmente pues, que pueden contener un malware, ¿no? El tema de no ignorar los avisos en navegador sobre certificados digitales, no enviar información del trabajo al email. Muchas veces eso se hace, ¿no?, que te mandas algo de información a tu correo electrónico personal, a tu Gmail o tu Yahoo desde el despacho, ¿no?, desde tu dirección de correo electrónico desde el despacho a tu correo personal, o al contrario. Eso tampoco es una buena práctica. Ni descargar aplicaciones que no sean de mercados oficiales, ¿no?, porque al final pues hay mucho malware también, incluso en mercados oficiales, pues imaginaré en mercados que no son oficiales, ¿no?, tipo Play Store o Apple Store, ¿no?, o Microsoft Store. Y bueno, pues aquí os hemos dejado también, esta es una página web que es pública, que es como un laboratorio en el que tenemos todos nuestros productos para que veáis un poco cómo funcionan, como si estuvieras delante de un producto real de Sonic World, ¿no?, con la interfaz que está viendo el administrador de estas soluciones, pues que a lo mejor os puede venir bien. Y aquí os hemos dejado también algunos otros recursos útiles en cuanto a licencias trial y, bueno, vídeos, datasheets, etcétera, por si le queréis echar un vistazo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto es lo que quería comentaros. También esto es parte de nuestra misión, ¿no?, el promover conciencia
a nivel de ciberseguridad, facilitar este tipo de conversaciones. Y bueno, que nuestro compromiso también es ese, investigar, analizar y compartir información sobre ciberamenazas. Así que nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Y ya doy paso a Paula, ¿vale? Que os va a contar en cuanto al tema de compliance y de protección de datos. Así que nada, adelante, Paula. Creo que estás en mute, Paula. Paula, te doy permiso. Ahora sí. A ver, ¿ahora? Perfecto. Ahora, bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada, gracias a todos por esta oportunidad y por estar aquí. El tema a continuación es el tema de protección de datos. Sin duda viene súper conectado a lo que estamos hablando de ciberseguridad, porque las personas muchas veces tienden a pensar en la protección de datos como una generación de muchísima documentación, pero realmente la protección de datos desde que salió el RGPD, pues nos puso, digamos, como un reto muy grande que fue incorporar casi la obligatoriedad de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, es cierto que es una norma difícil de comprender, el RGPD y la Ley de Protección de Datos, pero lo que es muy importante es que sepamos que lo que protege la normativa de protección de datos no son los datos, sino las personas que hay detrás de los datos, hasta puntos tan graves como que alguien filtre un vídeo, no sé, de mi vida muy privada y llegue una persona a suicidarse, como pasó hace 2 años dejando hijos, pues porque dentro de la empresa no se pudo controlar la viralización de ese vídeo entre los compañeros, ¿no? Entonces, eso también le puede pasar a un despacho laboralista y le puede pasar a cualquier empresa, y parte de la garantía de derechos digitales, que es ese otro poquito después de la LOPD, el GDD, es precisamente eso, es que estamos buscando preservar la dignidad de las personas. Quiero ir muy rápido, básicamente, para haceros caer en cuenta que cuando hablamos de datos personales, lo primero que se viene a la cabeza son los datos de contacto, pero es que los laboralistas, lo menos importante que tratan de datos personales son los datos de contacto. Los laboralistas saben los grados de discapacidad de las personas, las altas, las bajas, si llega tarde, si llega, cómo son los procesos de selección, si se forman, si asisten, si no asisten, FUNDAE, sanciones, embargos. Entonces, con toda esta información que tienen, se pueden hacer perfiles muy importantes. Entonces, tenéis que tener en cuenta que como laboralistas tenéis un doble reto en temas de protección de datos, porque por un lado, sois responsables de los datos que solicitáis directamente a vuestros clientes, pero por otro lado sois encargados de tratamiento y por tanto también tenéis una responsabilidad muy importante en la seguridad de todos esos datos, de aquellos datos que os ceden vuestros clientes, de sus trabajadores, básicamente para que hagáis todas estas gestiones que también sabéis hacer, y que en la pandemia fue crítica la cantidad de datos personales que teníais que mover y ERTES, y entonces ¿cómo hago para seguir teletrabajando? Y tengo que interpretar la norma, y bueno, es un reto enorme. Entonces yo lo que quiero darle la vuelta es a que sí es cierto que hay muchos ciberataques de despachos, los más conocidos no son los españoles, pero si hurgáis un poquito, sí que es cierto que ha habido muchos despachos de abogados extorsionados desde 2016 en España, y es algo que puede pasar a cualquiera, no solamente porque estén persiguiendo específicamente a un laboralista o a un abogado, sino porque pueden estar persiguiendo a la empresa cliente para meterla en un problema, y como esa empresa cliente tiene determinadas, digamos, acceder a esa empresa cliente de pronto es más difícil porque tiene unas medidas de seguridad importantes, dicen, vamos a ver qué proveedores pueden tener información crítica de esta empresa para poderlos sobornar. Pues, ¿quién tiene esa información de recursos humanos o de ERTES? Pues los despachos laboralistas. Tratemos de extorsionar a la empresa
que queremos entrar a través del despacho laboralista. Entonces, es un riesgo, ¿no? Entonces, rápidamente lo que queremos es decir que cuando nosotros implementamos protección de datos en las empresas y ciberseguridad, nos damos cuenta que en los despachos hay algunas conductas de riesgo que incluso después de 3 años del RGPD todavía se dan. Como por ejemplo, que no clasifican adecuadamente la información. Y no estamos hablando solamente de que tengáis las carpetitas muy monas físicas en el despacho, sino la clasificación de la información también tiene que ser digital y que no todo el mundo pueda acceder en el despacho a todo. Y que si accede todo el mundo tiene que tener la debida formación en protección de datos y en ciberseguridad para poderlo hacer adecuadamente y para que vosotros seáis garantes de vuestras empresas. Pues, si no tenéis un análisis de riesgos, dependiendo de la clasificación de información para saber cuáles son las medidas que yo debo implementar, pues difícilmente vamos a estar cumpliendo la protección de datos por tener firmados un montón de papeles que al fin y al cabo se quedan en vacío. Porque esos papeles muchas veces nos damos cuenta que se utilizan pues casi copia y pega o un mismo contrato de encargado de tratamiento para cualquier proveedor, cuando no todos los proveedores tienen los mismos riesgos y por tanto no se le deben pedir las mismas garantías. También encontramos esto que hablamos aquí de escritorios limpios, pues encontramos muchas veces que se acumulan un montón de expedientes que están en los despachos y que no están ni bajo llave, que la seguridad física es tan importante como la seguridad lógica, que se utiliza todavía el teléfono como si fuera el smartphone como si fuera un teléfono, cuando realmente se está accediendo a mucha de la información a través de correo electrónico, a través del smartphone, y se están incluso descargando expedientes que tienen datos personales pero muy sensibles, como por ejemplo pues un proceso judicial contra un trabajador, un despido. Eso es gravísimo, eso puede traer sanciones y multas. Y todavía lo que hablaba Eduardo de las copias de seguridad es importantísimo, porque hemos encontrado despachos de abogados y de laboralistas donde las copias de seguridad se hacen en un dispositivo como un USB. A lo mejor no toda la copia, pero estoy trabajando en un expediente y solamente lo estoy trabajando directamente sobre el USB y no tengo ni copia, o la copia la tengo en un disco y nunca lo restablezco, y entonces al final, cuando lo voy a restablecer porque lo necesito, se me dañó, se me perdió, se me quedó en la cafetería, ni siquiera estaba cifrado. Todavía vemos que a los despachos los clientes les pasan nóminas o la cédula, el DNI, de la persona para hacer el contrato y se lo pasan por WhatsApp. Eso es una cosa que debería estar totalmente prohibida desde el despacho, porque desde el 2016 lleva la Agencia de Protección de Datos y también el INCIBE insistiendo en que eso son conductas peligrosas que pueden traer sanciones para las empresas que utilicen con los clientes este tipo de soluciones que son, no por ser gratuitas y muy extendidas, para nada son admisibles, ¿no? Y bueno, ya no hablemos sobre la polémica última de WhatsApp, pero es así. Y que las pocos despachos que tienen llaves y la dejan puesta es como si lo mismo que la contraseña puesta en el post-it. Son conductas que os invitamos a que reviséis. Y también uno de los temas importantes, y casi que con esto va a ser de las últimas cosas, es que los plazos de conservación y disponibilidad hay que respetarlos, porque hay unos plazos legales que a vosotros os marcan la vida. O sea, vosotros estáis corriendo siempre por plazos. Y la disponibilidad, que es una parte de la ciberseguridad y de la protección de datos, dice que si estáis en plazo y no contáis con un expediente que os pide la Seguridad Social o Fundae o Hacienda, porque hubo un incendio, una inundación, un daño eléctrico, lo que sea, ya podía estar. Si estaba solamente en papel y no se digitalizó, no tenéis copia de seguridad, eso no es ciberseguridad, o sea, eso no es protección de datos. Y si ya pasó el plazo y no lo habéis eliminado de una forma fehaciente que podáis dejar evidencia, tampoco es protección de datos, porque también podría entrar en vuestra contra. Entonces, la protección de datos es un proceso de mejora continua, como la ciberseguridad, donde hay que analizar riesgos, tomar medidas, verificar que están funcionando y una rueda otra vez. Lo que no funciona, volver a tomar medidas. Dentro de las buenas prácticas que recomendamos y que son muy importantes,
aparte de las que ya hemos mencionado, es tener en cuenta que la seguridad lógica es tan importante como la física y que la selección de proveedores es crucial, porque no es lo mismo volcar en cualquier aplicación las nóminas que estáis haciendo, porque hay aplicaciones que cumplen con la norma y otras que no. Si tenéis contratada una que no cumple con la norma, no habéis pedido las suficientes garantías y esa aplicación es vulnerada, los responsables por no haber hecho una debida diligencia de proveedores sois vosotros. Entonces, no todos los proveedores tienen que tener ISO 27000 o 27701, pero claro, si es un proveedor tecnológico donde volcáis toda la información de nóminas, pues sí, por ejemplo. Hay algunas cosas, hay que aprenderlo a hacer, ¿no? Y lo de los ejercicios de ciberconcienciación y que la tecnología que esté contratada tiene que haber alguien que la sepa gestionar. Porque es que solamente tener la cosa comprada e instalada no te exime de que te vayan a poder volcar, ¿no? Entonces, tenemos varios aliados, tenemos que tener en cuenta que es que no hay opción. Hay que hacer esfuerzos y hay que hacer gastos, y este es un momento muy duro para pensar en hacer gastos, pero es mucho más duro el coste de incumplir, porque en el caso de que seamos uno de los, o sea, ciberatacados estamos siendo todos. No, entonces, lo único que tenemos que hacer es evitar que eso se materialice. ¿Y por qué no le damos la vuelta a la protección de datos y la convertimos como el aliado para ofrecerle realmente garantías que podamos demostrar a nuestros clientes y que nosotros sí cumplimos, nos puedes dejar los datos de tus trabajadores y encima, pues, oye, si eso repercute en unos costes, pues fenomenal, pero eso serán unos costes que se puedan justificar muy bien y que nos puedan abrir un mercado incluso de clientes más exigentes y más grandes. O sea, tenemos que convertirla en una oportunidad, porque un despacho no deja de ser una pyme. Y el 60% de las pymes que son ciberatacadas cierra antes de 6 meses. Entonces, cualquier coste de tomar medidas de ciberseguridad y protección de datos no te va a cerrar el despacho, pero no hacer nada te lo va a cerrar en el corto plazo o en el medio. Yo os quiero invitar a que como laboralistas lideréis el cumplimiento y lo convirtáis en una oportunidad de negocio, teniendo en cuenta que sois responsables del dato del vuestro o de vuestros clientes, desde el primer día que lo recibís hasta el último día que se elimina, además de forma fehaciente, que hay que adaptar procesos, que hay que formar a la gente y que hay que trabajar con ciberseguridad, y tenemos aliados estratégicos que nos dan información excelente, gratuita y actualizada, como el INCIBE, la Oficina de Seguridad del Internauta, que también tenemos que proteger a nuestros hijos, que tienen unos riesgos enormes, y la Agencia Española de Protección de Datos, que nos dice lo que debemos hacer, y obviamente pues hay profesionales excelentes, pero que no se puede decir que es que yo no tuve la oportunidad de acceder a la información porque está toda ahí, y además fácil, accesible. Y finalmente os quería recomendar que hay para vosotros, quedan como anillo al dedo estas 2 guías de cómo gestionar en un despacho una fuga de información y de cómo utilizar el cloud computing para los despachos de abogados y el derecho a la protección de datos de carácter personal, que aunque no son de ayer, siguen siendo muy vigentes. Y si veis realmente lo que dice el Consejo de Abogacía Española y el INCIBE y la Agencia de Protección de Datos, muchos os echaréis un poco para atrás de lo que os piden que hagáis, pero es que el tema de no hacerlo es el riesgo de no poder continuar la actividad. Os agradezco infinitamente el tiempo que me habéis dado y por supuesto que estamos aquí para atender cualquier duda y damos paso a Antonio, no sin antes recordar que mañana es el Día de la Protección de Datos y que si es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, pues es porque nos estamos protegiendo todos. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias Nala, muchas gracias Eduardo y Paula.
Me presento rápidamente, soy Antonio Ramírez y represento a Wi-Fi, una empresa de digitalización, de custodia y de destrucción de documentos confidenciales. Hoy estoy muy contento de poder participar en este encuentro, ya que como muchos de vosotros, pues también estudié relaciones laborales, hice auditoría laboral en la promoción 88-91 y ejercí hasta el año 2008. Llegamos a tener un despacho con más de 10 personas en temas laborales, más de 140 personas entre fiscal, laboral, gestoría, administración de fincas. Teníamos una cartera de clientes de más de 600 empresas y un volumen de nóminas de más de 3.000 nóminas mensuales. Como vosotros, pues he pasado gran parte de mi tiempo profesional hasta 2008 en el CEMAD, en el CERCLA, en inspecciones de trabajo, pues atendiendo a los clientes y liderando el equipo del departamento. Os estaréis preguntando cómo he llegado hasta aquí, ¿no? A dejarlo todo y a dedicarme a la destrucción de documentos. Pues todo fue por casualidad y por necesidad. En el despacho, en el 2007, pues nos quedábamos sin espacio, estábamos creciendo muchísimo y nos cambiamos a una oficina más grande. ¿Qué hacer con todo el archivo? ¿Qué hacer con todo el archivo obsoleto, ¿no? Pues las trituradoras de oficina, lo único, a ver, se está pasando al final. A ver si puedo, no sé por qué pasa. Dale a las flechas de arriba, Antonio, mejor, Vale. si quieres. A ver si te va mejor. Ay, es que no veía la flecha. Entonces, ¿qué hacíamos con todo ese archivo, ¿no? Pues las trituradoras de oficina era lo único que contábamos en nuestras manos. Podíamos tirarlo al contenedor azul de reciclaje o bien nuestro despacho que estaba en Antequera, pues hay una asociación, ADIPA, que recogía los documentos, pero que no los trataba solamente como si fuesen papeles, sin medidas de seguridad ni en la recogida ni en la destrucción. Las empresas en aquel tiempo, por el año 2007, no tenían la presencia en Internet que también tenemos hoy. Aún así, hice una búsqueda y observé que en Madrid y en el norte, pues sí estaban muy implantadas estas empresas de destrucción, pero en Málaga, que no es donde nosotros estamos actualmente, pues prácticamente no había nada. Como siempre he sido un culillo mal asiento y bastante emprendedor, pues ese mismo verano cogimos mi mujer y yo, Pepa, y nos fuimos a Alemania, a Hamburgo, nos fuimos a Holanda, a Senda, y vimos cómo estaban montadas las plantas de destrucción y quisimos aprender un poco cómo se estaba haciendo porque nos llevaban 20 años de ventaja en el sector. Un año después, en 2008, pues me di de alta en la actividad y les comunico a mi socio del despacho que abandono y que me quiero dedicar a destruir documentos, que quiero poner un punto y final. Con la mala suerte que en septiembre Lehman Brothers cae y viene el crash, ¿no? Con lo cual, imaginaros los tiempos que hemos pasado desde que pusimos el despacho, desde que pusimos la destrucción de documentos, cuando las empresas estaban cerrando y nosotros íbamos a venderles servicios de destrucción. Imaginaros lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? ¿Pensabais que el archivo en carpetas definitivas? A ver si puedo pasar, es que no me deja. Dale a la flecha que tienes arriba de la P. Es que no la veo. Encima de la P de ¿por qué? Sí, a ver. Ahí tienes una flecha. Sí, pero no me deja pasar. ¿No? Vale, pues. Con el cursor, con las. Con el cursor. Ahora. Ahí. A ver si. ¿Pensabais que el archivo de carpetas que tenéis en vuestros trasteros o en el archivo es seguro? Pues seguro que sí, que lo pensabais. ¿Qué pasa cuando llega Filomena o lleva las lluvias torrenciales? Pues que el archivo acaba como este de un cliente de una asesoría que hemos hecho ahora en Belén Málaga. Seguro que tenéis compañeros, vosotros seguro que no, que contáis con cajas de cartón como esta, abiertas con fácil acceso y a cualquier cliente o proveedor que llegue al despacho. Pues es muy importante que la empresa que cojáis que tenga contenedores que sean metálicos, que tengan llave de seguridad y en este caso pues incluso son ignífugos.
si cae cualquier colilla, cualquier cosa dentro, pues no tendríais problemas en vuestro despacho. ¿Qué ventajas tiene contar con una empresa de destrucción de documentos? Pues es mucho más rápido, es más económico, es más seguro. Colaboras con el medio ambiente, todos los documentos que se destruyen son enviados a un gestor autorizado que procederá a su reciclado. Nos ayudas también a colaborar con nuestra responsabilidad social empresarial. 12 meses, 12 asociaciones, más una campaña que hacemos de cole solidario donde recogemos los libros usados y en desuso y ayudamos a la Fundación Luis Olivares de Málaga, donde les ayudamos a los niños con cáncer. También os sirve para potenciar la imagen de marca de vuestro despacho con respecto a vuestros clientes, proveedores y la sociedad en general. Hasta ahora, en estos 12 años que llevamos, más de 4.500 empresas ya han confiado en nosotros y tenemos tres servicios diferenciados. Un servicio puntual para hacer estos archivos de forma rápida y segura de una sola vez. Hay un segundo servicio que es en continuo o a demanda, donde nosotros os dejamos un contenedor como este de la imagen en vuestro despacho. Y un tercer servicio que digitalizamos todo el archivo de forma mensual y con una tarifa plana donde no tenéis que desembolsar ninguna gran cantidad de dinero. También como asesoría o como despacho laboralista podéis aprovecharlo como una línea de negocio para ofrecerle estos mismos servicios, se los podéis ofrecer a vuestros clientes. Nosotros, por esa gestión de comercial vuestra o de asesoramiento a vuestros clientes, también os podéis beneficiar y podéis aumentar las ventas de vuestro despacho. Termino con nuestro eslogan: somos la alternativa segura y certificada a las trituradoras tradicionales que casi seguro todos tenéis en vuestro despacho. Y nuestro eslogan es: libérate ya, Wi-Fi, certifica tu tranquilidad. Muchísimas gracias y ahora pasamos ya al turno de preguntas, tanto para Eduardo, Paula o para mí. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Y bueno, según os iba escuchando, pues surgen muchas dudas y uno reflexiona sobre lo que uno hace en su vida profesional diaria y sirve para tener más dudas al final de las presentaciones que al principio, porque sin duda si la transformación digital del mundo de la abogacía o de los servicios de la abogacía es imparable, pues probablemente la reflexión que me viene a la cabeza es un poco lo ajenos a la ciberseguridad o a la seguridad que somos en el día a día los abogados. Por muchas cosas que hagas, lo cierto es que vivimos un poco, o por lo menos esa es la reflexión que a mí me surgía. Y sobre todo me surgía pues porque casi es un poco como imparable, no sé, y esto ya nos sirve un poco para haceros una pregunta a vosotros, porque la duda que me surge es que realmente en el día hoy, entre proveedores, no sé, temas de nube, es casi imposible no recibir un ataque o incluso malograrlo uno mismo, ¿no? Por una mala práctica y demás. Entonces, realmente os quería trasladar la pregunta que la prioridad es minimizarlo, ¿no? Quizá cada uno en vuestro ámbito, uno en la ciberseguridad, otro en los datos y Antonio en la documentación, ¿no? Pero casi es imposible no recibir de uno o de otro tipo un ciberataque. Un ciberataque o una mala práctica o una destrucción o una responsabilidad, ¿no? Ya sea documental, digital. Y bueno, no sé qué... Sí, completamente de acuerdo, José Ramón. Yo, vamos, creo que estamos en un momento apasionante. Creo que nunca ha habido un mejor momento en la historia como este para trabajar en ciberseguridad. Desgraciadamente, yo creo que esto es una tendencia que cada vez va a ir a más. Esto no es una moda pasajera, sino que desgraciadamente pues todos vamos a estar más expuestos cada vez a este tipo de riesgos.
Y yo creo que, como dices, aquí de lo que se trata es de desarrollar capacidades de ciberresiliencia y de reducir esa superficie de exposición al riesgo todo lo posible y de tratar de minimizar todos esos riesgos para que pues, los riesgos sean los menores posibles, ¿no? De poner el ejemplo que poníamos con la casa, con las puertas y las ventanas, pues tratar de securizar todo lo posible, todos los agujeros posibles, que ya sabemos que el riesgo cero no existe, pero intentar que tienda hacia cero, ¿no? No sé si Paula y Antonio quieren comentar algo más. Sí, yo quisiera comentar algo que además es esperanzador, y es que el RGPD es cierto que pone unas multas mucho más altas de las que antes había, pero se diferencia en lo anterior en que si tú estás haciendo algo, imagínate que te denuncia un cliente porque se filtró una información o tienes una denuncia de cualquier tipo. La agencia ya no está yendo a poner directamente una multa porque incumpliste, sino que te va a pedir. Si tienes un delegado de protección de datos, se comunica con el delegado y el delegado puede resolver las cosas amistosamente, y el 65% de las denuncias que pasan al delegado se solucionan por vía amistosa y no llegan a nada más, ¿no? Y el delegado le pasa luego a la agencia. Pero en el caso de que no haya delegado, la agencia lo que te va a preguntar es ¿qué has hecho para que eso no ocurriera? ¿Y qué vas a hacer para que no vuelva a ocurrir? Y si tú puedes demostrar que has tomado medidas, que has formado a tu gente, que has firmado contratos de encargados de tratamiento que están bien redactados, que lo que dice tu política no es una copia del otro lado, que la política de privacidad que tienes en tu página sí se corresponde contigo y no con otra que copió el diseñador web. Si realmente has hecho por eso, puede que la sanción que te correspondiera fueran 60.000 y te la dejen en 1.500 o en un apercibimiento. Y sí que te van a pedir que tomes medidas hacia adelante, pero entonces la protección de datos ahora realmente no, aunque las multas puedan ser muy grandes, no va a ir la agencia directamente por el despacho a cerrar el despacho. Pero por eso es que hay que ir dando pasos para que demos las garantías que quieren nuestros clientes y protejamos nuestra continuidad de negocio. Como ha dicho Paula, por apuntar un poco ahí justo, tuvimos un caso hace unos cuantos de años con una mutua de accidentes y se había filtrado documentación en papel y lo primero que nos solicitaron fue el contrato de encargado de tratamiento, de que nosotros teníamos los procesos y los procedimientos, y eso se quedó en un apercibimiento. Desde entonces, es por lo que decimos muchas veces a los despachos, no hace falta que contrates un gran servicio, contrata solo lo que necesites. Si necesitas destruir 20 kilos al año, 20 kilos, si necesitas 30, 30, si necesitas 10 carpetas, 10, si quieres 500, 500, pero contrata una empresa de certificado, una empresa que esté homologada y que en caso de que tengas una fuga de información, pues que tengas ese contrato que te pueda llevar a eximirte de responsabilidad. Bueno, y vosotros como abogados, ¿qué os voy a decir en eso? Sabéis más que ninguno. Sí, pues suele ser que en casa del herrero cuchillo de palo. Pero bueno, es así. Hay una pregunta en el chat que no sé si ahora la puedo ver, porque era respecto a algo a los protocolos, pero me ha desaparecido. No sé si desde el organizador Sí, la pregunta es ¿qué protocolos debe cumplir una empresa que entra en concurso de acreedores? Ahora que desgraciadamente pues se van a ver. Pues no sé, Paula, si quieres comentar tú. Bueno, pues básicamente lo que tiene que hacer es que tiene que seguir conservando durante los plazos legales toda la información. Hay unas que tiene datos personales y otras que no, pero hay unos plazos legales para cada uno de los datos. Y en el caso de que no tenga, tiene que tener un espacio, bien sea suyo o alquilado, que le dé garantías de disponibilidad, porque no sé si sabéis, pero los plazos aumentan cuando entras en concurso de acreedores o cuando tienes pérdidas. Digamos que los plazos fiscales, por ejemplo, si son 5 años, en concurso de acreedores pueden llegar a ser de 10. O cuando porque Hacienda te puede reclamar esa documentación después. Entonces, no porque cierres la empresa, ya no tienes que tener la disponibilidad, ¿no? Y obviamente en protección de datos,
ahí hay una cosa importante y es que tienes que seguir manteniendo la trazabilidad del dato, porque la persona te puede pedir, hasta que tú no lo elimines, porque legalmente no puedes, te puede pedir pues un dato de a quién le pasa, por ejemplo, si yo fui tu empleado, a quién le pasaste mis datos, y si tú tuviste 3 asesores distintos, tienes que especificar a quién le pasaste y qué le pasaste, y aun cuando la empresa esté cerrada, tienes que seguir manteniendo esta disponibilidad. Si queréis añadir alguna cosa más, tanto uno como otro, si queréis, y si no... Aquí por complementar lo que ha dicho Pablo, sí, pues bueno, sí, Antonio. ya os he comentado, los administradores concursales trabajan bastante con nosotros, y en estos casos, cuando la empresa ya pasa a liquidación y ya no hay instalaciones, pues nos contratan la parte de custodia de documentación o bien la digitalización para poder destruir esa documentación. También es un servicio que se presta para no tener la empresa pues ese archivo en diferentes trasteros, diferentes sitios donde no estén ubicados, y sobre todo lo que ha dicho Paula, la disponibilidad de esas cajas o esa información. Si se digitaliza, pues la tienes en tu propio ordenador o en la nube, y si lo tienes en físico porque es más costoso y no quieres meterle más dinero a eso, pues solamente custodiarla y tener un servicio de entrega de esa documentación, de esa carpeta que necesite en un momento puntual. También se la llevamos al propio administrador. Pues da gusto que tengáis respuestas para todo. Que estamos justo más o menos en el tiempo. En el chat no veo más preguntas, pero bueno, en el caso de que surjan y nos lleguen dentro de la sala, las contestaremos todas convenientemente. Y si no quiero ceñirme al horario, Marta, voy a proceder a despedir, sobre todo agradeciendo a los ponentes su atención para preparar este encuentro. Se nos queda probablemente corto el poder debatir de cualquiera de los temas, pero bueno, os agradecemos mucho el esfuerzo. Tenemos vuestras presentaciones, las vamos a compartir en los canales que tenemos, tanto en la web como en redes. Ahí figuran vuestros contactos, y agradecer por supuesto también a todos los asistentes que os habéis acercado a este primer encuentro de los varios que a lo largo del año vamos a tener, y que procuraremos abordar pues temas tan interesantes como los de hoy. Así que nada, despediros a todos y desearos o reiteraros un gran año que nos va a hacer falta a todos. Pues igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad, cuidaos mucho todos y nada, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Lo mismo, muchísimas gracias a todos y que tengáis un excelente año, que así será seguramente. Muchísimas gracias también, y me gustaría, como ayer en el previo también, poder acompañaros en algún congreso que sea físico, que sea presencial, que ahí se nos da mucho mejor, nos gusta más, y compartir con todos vosotros, porque bueno, os considero mis compañeros y es una profesión que amo y la llevo siempre en el corazón. Pues ojalá. Pues esperamos que este año, el congreso que el año pasado por razones obvias hubo que suspender, pues esperamos hacerlo presencial. Lo que pasa es que habíamos elegido Granada y hemos tenido unos terremotos estos días, así que no paramos para sustos, ¿no? Total. En Málaga también sería buena idea, ¿eh? Bueno, en cualquier caso será un orgullo y un placer invitaros a participar. Así que sí, reiterarme en lo dicho. A vosotros y a todo el mundo, por supuesto. Muy bien. Por mi parte nada más, no sé si Marta quieres que me quede o ya... No, ya damos por finalizado el encuentro. Agradecer, por supuesto, tanto a los asistentes como a todos los ponentes este interesante encuentro. Y bueno, Antonio, pues claro que te emplazamos para Granada. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos. Hasta luego.